Paz y bien, hermanos de FTV, bienvenidos a este su programa, Un Café Capuchino. Y es que hoy tenemos un programa especialísimo, porque a mí me encanta primero que todo el tiempo de Adviento, pero me encanta la Navidad que comenzamos el día de hoy. Y es que para mí es un tiempo demasiado profundo, para mí no quepo de alegría al pensar realmente en lo que el Señor hizo por nosotros y lo que estamos celebrando. Pero esto es gracias a todo un trabajo que hemos hecho anteriormente. Hoy vamos a hablar de la Navidad que ya estamos viviendo. Vamos a hablar de este momento importante para todo cristiano. Y como nos lo diría el mismo beato Carlos Manuel, nacimos y vivimos para esta noche, la noche de Navidad. Un tiempo para volver a soñar. De esto es lo que vamos a hablar el día de hoy. Y miren, si estamos pasando algún momento complicado en nuestra vida, si tal vez estamos un poco como tristes, estresados, etcétera, dejemos eso a un lado, dejémoslo ahí en la cómoda del dormitorio, dejémoslo ahí en la mesa de estar, ¿verdad? Y pongámonos el traje de la alegría, de la esperanza, porque el Señor viene a cambiar nuestras vidas. Dejemos de lado en este tiempo, en este momento, toda aquella tristeza y aquella dificultad, para darnos cuenta de que el Señor ha estado grande con nosotros y viene a transformar nuestra vida. En Él está nuestra esperanza. Para empezar como se debe, vamos a hacer la oración inicial que es sacada de uno de los himnos de la Navidad, que me encanta muchísimo. Es esta expectativa y estas ganas de estar como en esa esperanza, ¿no? Esas ganas de estar junto a Jesús, pero de una manera alegre. Vamos entonces a ponernos en presencia del Señor y vamos a decir: la santa noche, hermosas las estrellas, el mundo envuelto estuvo en sus querellas, hasta que Dios nos envió al Salvador. Una esperanza todo el mundo siente, la luz de un nuevo día al fin brilló. Hoy adorad a Cristo reverente, oh noche divina, nació el Salvador. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y es que hoy no cabemos de alegría, porque hoy celebramos el principio de todo lo que el Señor hizo para salvarnos. Si Jesús no hubiera nacido, nuestra salvación no hubiera llegado a nosotros. Si Jesús nos hubiera acercado, nosotros no hubiéramos tenido la capacidad de estar con Jesús, porque era el único, Él, el que se podía acercar a nosotros. Nosotros no podemos acercarnos a Dios si Él no se acerca a nosotros. Por eso estamos alegres celebrando de que es Él el que nos, como dice el Papa Francisco, nos ha primereado, ¿verdad? Estamos en Navidad, en un tiempo hermoso, ¿verdad? Donde celebramos el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Nada más y nada menos, ¿ok? ¿Verdad? Un acontecimiento lleno de misterio y de ternura. Pero para poder vivir esto, hemos pasado por un proceso que yo creo que ya ustedes saben cuál es ese proceso. El tiempo de Adviento, ¿verdad? La magnitud de nuestra alegría en la Navidad será proporcional, o vamos a estar más alegres o menos alegres, dependiendo del proceso que nosotros hemos llevado en todo el Adviento de estas 4 semanas, ¿verdad? Donde nos protegimos, nos cuidamos y no nos dejamos robar la Navidad que estamos comenzando el día de hoy. ¡Qué hermoso esto! Este proceso nos ha hecho entender y nos ha hecho cuidar ante todas las cosas que nos puedan pasar durante toda la vida, durante todos estos días, de que no nos roben la Navidad, ¿verdad? El Adviento fue un tiempo de allanar caminos del corazón, ¿verdad? De vivir a la expectativa de las alertas, a no dormirnos en el caminar. Esto significa que a veces como que nos ponemos como un poquito tristes o bajoneados, podemos decir, y ya no queremos servir más a la iglesia y a nuestros hermanos, ¿verdad? A no dormirnos en ese caminar, a escuchar a Dios que nos habla en el corazón. También nos preparamos para buscar el arrepentimiento de nuestros pecados y empezar a caminar, o sea, que nos invitó y fuimos capaces de no ser indiferentes y que no nos secara el corazón, ¿verdad? Que esto fue muy peligroso y puede ser peligroso para nuestras vidas. Además, el Adviento nos llevó a buscar nuevas formas de vivir, de ser y de hacer las cosas. Nos invitó, en definitiva, a escuchar a Dios que nos lleva
a la conversión, a una conversión que nos salva de la indiferencia, que nos pone en camino y que nos pone en sintonía de lo que Dios nos ha mandado hacer a esta tierra. Esto ha sido todo el Adviento y hoy estamos alegres de decir todo ese espacio de espera, todo ese espacio de mirar mi conversión, todo ese espacio de estar en ese constante revolver por dentro, hoy tiene su finalidad. ¿Por qué? Porque estamos celebrando para lo que hemos preparado el corazón. Esta conversión integral e integradora nos lleva hasta el pesebre, donde Jesús nace en nuestro corazón, nace en Belén y nace para la humanidad. Pues solo Él se puede acercar a nosotros, porque nosotros no podemos acercarnos a Él. Esto es algo que tenemos que llevar siempre constantes en el misterio del Señor, que el Señor es el que se ha acercado a nosotros. ¿De qué manera? De la manera más sublime y más sencilla, por medio de la figura de un niño, ¿verdad? Por eso la Navidad es tiempo de ternura y de misterio, nada más y nada menos que de una ternura especial y de un misterio insondable. Es tiempo de reflexionar en este misterio donde Dios se hizo hombre. ¿Y de qué manera, hermano y hermana, Dios se hizo hombre? Dios, nos dice San Pablo, siendo sobremaneramente rico, sobremaneramente poderoso, omnipotente, omnipresente, se abajó y se hizo hombre. Se abajó e incluso a ser esclavo, se abajó hasta la pobreza, se abajó hasta los brazos de la humanidad. ¿Para qué? Para amarnos más de cerca, ¿verdad? Dios siendo sobremaneramente rico, se anonadó, y esa palabra a mí me encanta, anonadarse, porque anonadarse no es otra cosa que decir, Dios se hizo nada por nosotros, para acercarse a nosotros. Hay un himno muy hermoso de unos poemarios antiguos que dice algo muy interesante. Dios, locamente enamorado, se lanzó desde los cielos. Este es el misterio grande que nosotros estamos viviendo el día de hoy. Un Dios que locamente enamorado de su creación, un creador locamente enamorado de su criatura, se bajó del cielo, se lanzó del cielo para salvarnos y estar con nosotros. ¿En dónde nació Jesús? No fue en un palacio, no fue en un lugar donde todos los reyes fueron a visitarlo, no fue en un lugar donde solamente los que tenían más dinero podían llegar, no fue en un lugar donde solo los presidentes pudieran ir a adorarlo, no, se hizo pequeño en un establo de Nazaret, en un establo de Belén, donde los más sencillos, donde los más pequeños, donde los más pobres pudieran llegar primero para que le adoraran, porque es por ellos y por nosotros que el Señor se ha hecho pequeño. Por eso decimos que este misterio es un misterio lleno de ternura y me encanta ver algunas imágenes de María con el niño en brazos, porque yo digo, qué tierno eso, el Señor se hizo tan pequeño que se puso en la seguridad de los brazos de la humanidad. Y ustedes y yo sabemos que la humanidad es frágil. Eso nos quiere decir que el Señor tanto nos amaba, que estaba locamente enamorado de nosotros, que se puso en la fragilidad de nuestras manos. Eso solamente lo hace alguien que está enamorado, que se enamora de la criatura, de sus criaturas, ¿verdad? Este amor, ¿verdad? Este misterio tierno y profundo que muestra que el amor verdadero se confía totalmente. Qué hermoso, ¿no? El amor verdadero, si queremos saber si alguien nos está amando verdaderamente o si nosotros estamos amando desde el corazón, lo podemos mostrar en este asunto. El amor verdadero se confía totalmente a pesar de la imperfección de la otra persona, a pesar de los pecados o de las situaciones difíciles que la otra persona está resolviendo. Esto nos lo muestra Jesús, que se hace pequeño en un pesebre, que se pone en los brazos de una mujer, de la humanidad, sin importar la imperfección de esta humanidad, ¿verdad? Esto es algo muy hermoso. Esta locura de amor de Dios siempre transforma al amado y al amante. Y pueden preguntarse ustedes, ¿por qué transforma al amado y al amante? Qué extraño eso, ¿verdad? Pues sí, hermano y hermana, transforma al amado porque Dios se hizo hombre, y transforma al amante porque al hombre lo transforma en hijo
de Dios. Este misterio nos lleva a nosotros a entender que Dios nos transforma, pero que también nos da la capacidad de transformar el mundo gracias a su filiación, gracias a su paternidad, gracias a que nos acoge a nosotros para poder ser hijos verdaderos de Dios. Dios se confió, apostó por nosotros, arriesgó su divinidad porque nos ama. Ese amor nos transforma. Y esto, en síntesis, podemos decir, es el misterio tan grande que estamos viviendo el día de hoy, y por eso estamos rebosantes de alegría, porque es el Señor el que viene a nosotros, es el Señor el que se transforma por nosotros, es el Señor que está locamente enamorado de nosotros, es el Señor que se confía en nuestras manos. ¿Pero para qué? Para que nosotros también podamos confiarnos en sus manos, podamos transformarnos también y podamos entender de que todo lo que recibimos del Señor no es porque lo hayamos pagado, sino por gracia y misericordia y amor de Dios. Ese es el amor que nos transforma. En definitiva, la Navidad, hermano y hermana, es un tiempo muy tierno, una ternura que tiene sus signos concretos, que la Iglesia ha tenido desde la tradición antigua. ¿Se acuerdan ustedes cuando hablamos cuál era el signo concreto del Adviento? ¿Se acuerdan? Era la corona de Adviento. Ese es el signo concreto. Pero cuando hablamos de la Navidad, ¿cuál será el signo concreto que nos hace entender esa ternura de Dios? Pues bien, yo creo que ya ustedes todos lo saben, es el nacimiento. El nacimiento es el signo hermoso, el signo donde nosotros podemos mirar esa ternura de Dios. Esta ternura que nosotros estamos hablando en este momento, que no cabemos de alegría, ¿verdad?, al saber esto, esa misma ternura la podemos ver en el nacimiento, que es el signo por excelencia de esta Navidad. ¿Sí? Y ustedes, les pregunto, ¿conocen la historia del nacimiento? ¿Han escuchado algo sobre por qué ponemos un nacimiento? Y ojo, el Papa nos dijo en algún momento que el nacimiento es ese evangelio doméstico, no es simplemente un signo, es el evangelio doméstico donde nosotros podemos mirar a Dios, donde nos hace una vía para llegar directamente al corazón tierno de Dios. El nacimiento no es simplemente un adorno más de Navidad, como cuando ponemos los colachos, ¿verdad? O cuando ponemos aquellos renos por ahí o las lucecitas de Navidad. No, no es un adorno más, es un evangelio doméstico. Por eso el día de Navidad rezamos en torno a ese nacimiento. Rezamos y ponemos el niño a la medianoche, como este signo, ¿verdad?, de que el Señor ha nacido. ¿Por qué? Porque no es un adorno, sino es un evangelio doméstico, vivo. Así que tener este evangelio doméstico tiene una historia, y ustedes la conocen. Pues bueno, si no la conocen, hoy la vamos a conocer, y pues bueno, increíblemente, y yo me siento muy orgulloso porque el que hizo este primer nacimiento fue San Francisco de Asís, ¿verdad? Yo soy franciscano y mi patrón, ¿verdad?, mi padre San Francisco fue el que hizo primero este nacimiento por primera vez en la iglesia. Pero vamos a entrar entonces un poquito en esta historia porque es bien interesante. Dice que esto sucedió en 1223, a 3 años de que Francisco muriera, ¿verdad? Esto sucedió en la ciudad de Grecio, Italia. Y el creador, como les dije antes, fue San Francisco de Asís. San Francisco, aquí hay que hacer como una salvedad para entender este signo tan grande. San Francisco era un enamorado de 2 espacios de la vida de Jesús. El primero, Cristo crucificado. Francisco era un enamorado del crucificado. Y otro de los momentos de la vida de Jesús que Francisco era un enamorado era del nacimiento de Jesús. La ternura y también el dolor de la cruz se ligaban entre sí. ¿En qué cosa? En la sencillez y la humildad de Dios, que siendo sobremanera rico, se hizo pequeño para salvarnos. Así, Francisco entendía y vivía estos 2 momentos con un fervor muy grande, ¿verdad? Pero había una curiosidad interesante. En el Cristo crucificado, si había una cuestión física o signos físicos para poder ver a Jesús crucificado. Estaban los crucifijos, estaban las imágenes y todo lo demás. Al contrario
de lo que era el nacimiento de Jesús, que no habían ni siquiera habían muchos artes en aquel tiempo, y menos algo físico para poder decir, este es el niño Jesús, ¿verdad? Como si lo había en el crucifijo, que Francisco tenía su crucifijo y todo lo demás, y a Francisco esto le provocaba algo. Entonces dice que después de venir de Jerusalén, y que andaba por allá tratando de instaurar la paz en las cruzadas, él venía con un fervor muy grande porque había conocido el lugar donde Jesús había nacido. Y dice que llegó a Italia, Grecia, y ahí hizo el primer pasito, como lo decimos allá en Costa Rica, o el primer nacimiento. Pero este nacimiento tuvo una particularidad, que fue un nacimiento de carne y de hueso. Por eso vamos entonces a leer esa historia que viene de la biografía oficial de San Francisco, que es tomada de Fray Celano, que fue el biógrafo de San Francisco. Entonces esto está tomado de la primera biografía de Celano, 84-87, y dice así, pongan atención, esto es hermosísimo. Unos 15 días antes de la Navidad del Señor, el bienaventurado Francisco envió un mensaje a un amigo suyo de nombre Juan, como solía hacerlo con frecuencia, y le dijo, si quieres que celebremos en Grecia esta fiesta del Señor, date prisa a ir allá y prepara prontamente lo que te voy a indicar. Deseo celebrar la memoria del niño que nació en Belén y quiero contemplar de alguna manera con mis ojos lo que sufrió en su invalidez de niño, cómo fue reclinado en el pesebre y cómo fue colocado sobre heno entre el buey y el asno. Y oyendo esto el hombre bueno y fiel corrió presto y preparó en el lugar señalado cuanto el santo le había indicado. Llegó el día de alegría, de exultación. Se citó a hermanos de muchos lugares, hombres y mujeres de la comarca. Rebosando de gozo, prepararon según sus posibilidades cirios y teas para iluminar aquella noche que su estrella centellante iluminó todos los días y años. Llegó en fin el santo de Dios y viendo que todas las cosas estaban dispuestas, las contempló y se alegró. Se preparó el pesebre, se trae el heno y se coloca el buey y el asno. Allí la simplicidad recibe honor, la pobreza es ensalzada, se valora la humildad y Grecia se convierte en una nueva Belén. La noche resplandece como el día, noche placentera para los hombres y para los animales. Llega la gente y ante el nuevo misterio saborean nuevos gozos. La selva resuena de voces y las rocas responden a los himnos de júbilo. Cantan los hermanos las alabanzas del Señor y toda la noche transcurre entre cantos y alegría. Esto está tomado de la biografía oficial de Francisco que fue hecha cuando él murió. En el año que él murió, ahí se tomó esta biografía. Es hermosísimo. Francisco quería ver cómo había sido representado esa sencillez tan grande, esa humildad, ese frío que tal vez pasó Jesús por el amor que nos tenía a nosotros. Y desde ese momento es que empezamos a hacer los nacimientos en nuestras casas, desde el momento en que Francisco de Asís quiso hacer esta representación para entender la ternura de Dios en medio de la indigencia, del frío y de las situaciones difíciles que estaba pasando José y María. Es hermoso, y esto nos hace entender también el verdadero sentido de lo que nosotros estamos viviendo y de poner el nacimiento en las casas. Qué hermoso, hermano y hermana. ¿Por qué? Porque nos hace ver que mirar el nacimiento es poder entrar en esa sintonía con lo que verdaderamente sucedió, en esa sintonía de amor, en esa sintonía que a pesar de la indigencia, de no tener nada más que un lugar donde los animales comían, que no tener nada más que lo que andaban puestos, José y María, ahí mismo nace el Señor y convierte y transforma un lugar feo en un lugar de salvación. Esto en definitiva es el porqué de nosotros hacemos nacimientos en nuestras casas. Así que cuando ustedes miren un nacimiento o vayan a hacer su nacimiento, tal vez no lo han hecho porque todavía no ha llegado Navidad, o si ya lo hicieron, pónganle en atención porque no es simplemente para mirar qué hermoso es, ¿verdad? Con que tengamos a José María, a Jesús en el centro, totalmente está completo, ¿verdad? Pero cuando lo miremos ahora, miremos que es el Señor
el que nos pone en sintonía realmente en este misterio. Vamos a ir a un cambio comercial, ya volvemos porque vamos a seguir hablando de esta gran alegría que se nos ha anunciado y que ya está entre nosotros, que es el nacimiento de Jesús. Esto es un café capuchino. No se vayan. Paz y bien en el Señor, seguimos en este su programa, Un Café Capuchino, y hoy especialísimo. ¿Por qué? Porque estamos viviendo la Navidad, estamos viviendo ese encuentro con el Jesús simple, ese encuentro con Jesús que ahí parece simplemente un niño, pero que es el Hijo de Dios que ha venido a salvarnos, ¿verdad? Y estábamos hablando de dónde vino eso del nacimiento, ¿verdad? Si alguien ahí acaba de llegar a ver el programa, explíquele en qué fue lo que sucedió para que ahora nosotros hagamos nacimientos. Explíquele en cómo fue la historia porque ya nos la aprendimos, ¿sí? Esto nos hace entender que este signo no es simplemente, como decíamos antes, un adorno, sino que es el signo por excelencia que nos lleva a entender la simplicidad de Dios para con nosotros, que nos hace entender que Dios no viene a imponernos una autoridad, no viene a castigarnos, no viene a juzgarnos, sino viene a amarnos, a ponerse por debajo de nosotros para salvarnos, ¿verdad? Signo que nos lleva a comprender en un poquito lo grande del amor de Dios. Es más que un adorno, decíamos, es el signo visible que nos pone en sintonía al misterio, como San Francisco lo vivió en aquel 1223, ¿verdad? Y como lo decía el Papa Francisco, es un evangelio doméstico que tenemos que tener siempre en nuestras casas para contemplar y orar alrededor de él. Pues bien, entonces, entendiendo esto, vamos a entrar a dos lecturas importantes que nos van a llevar a esta sintonía del amor de Dios en la forma de un niño, ¿sí? Vamos a entrar en dos lecturas muy importantes y que puedo decir que son las columnas vertebrales del gozoso misterio de la Navidad. Vamos a leer, y si tienen ahí el Evangelio, busquémoslo rapidito porque lo vamos a necesitar. Vamos a leer Lucas 1, del 26 al 38. Esto va a ser el inicio de toda la locura de amor que va a culminar en la otra lectura que vamos a leer ahorita. Pero vamos a leer esta primera para entender cuál es el inicio de toda la locura de amor de Dios para nacer en medio de nuestro mundo. Lucas 1 del 26 al 38. Dice así: el sexto mes envió Dios al ángel Gabriel a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen prometida a un hombre llamado José, de la familia de David. La virgen se llamaba María. Entró el ángel a donde estaba ella y le dijo: alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Al oírlo, ella quedó desconcertada y se preguntaba qué clase de saludo era aquel. El ángel le dijo: no temas, María, que gozas del favor de Dios. Mira, concebirás y darás a luz un hijo, a quien llamarás Jesús. Será grande, llevará el título del Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre, para que reine sobre la casa de Jacob por siempre, y su reino no tenga fin. María respondió al ángel: ¿cómo sucederá eso si no convivo con un hombre? El ángel le respondió: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el consagrado que nazca llevará el título de Hijo de Dios. Mira también a tu pariente Isabel, ha concebido en su vejez, y la que consideraban estéril está ya de 6 meses, pues nada es imposible para Dios. Respondió María: yo soy la servidora del Señor, que se cumpla en mí según tu palabra. El ángel la dejó y se fue. María visita a Isabel. Entonces María se levantó y se dirigió apresuradamente a la serranía, a un pueblo de Judea. Todos conocemos esta lectura y es la lectura de la Anunciación, pero esto tiene una profundidad muy grande y es lo que vamos a tratar de descifrar para entender que la Navidad no es simplemente que Jesús nació allá en un pesebre y listo,
sino que hubo todo un trasfondo importante que lo llevó a nacer también en un pesebre. No nació ahí simplemente porque no hubo más lugar en los mesones, decimos, ¿verdad? Sino que Dios tenía un plan desde el principio con cada uno de nosotros y con la humanidad. Nazaret no es un lugar de ricos, eso es lo primero. Cuando Dios escoge dónde quiere nacer su hijo, Dios lo hace de esta manera. Busca una mujer sencilla, humilde y llena de fe. ¿Y cuántos de esos nosotros no nos hemos encontrado en el camino del ser cristiano? No, personas sencillas, humildes, pero llenas de fe, fortalecidas por la fe, que no se dejan caer por cualquier cosa. Pues Nazaret era un lugar muy pobre, era un lugar donde nada tenía que ver con la cuestión de los ricos, ¿sí? Esto es bien importante, porque además de que no tenía nada que ver con cuestiones de lujo ni de nada, además de eso, como podemos decir, la profecía se decía que el Mesías iba a ser el rey que iba a reinar sobre todo el mundo y que éste iba a nacer en los grandes potestades, ¿verdad? Pero no, decide Dios en poner a su hijo en una mujer, en un lugar de la periferia, en Nazaret. Qué hermoso, ¿no? Y ver esto es darnos cuenta que no solamente está en una dinámica de venir al mundo, sino de la manera en que viene al mundo Jesús, ¿verdad? Así nos vamos dando cuenta de eso. Además, en Nazaret, o más bien podemos decir María, pertenecía a una tribu que se llamaba la tribu de los Anahuín, que es, en traducción al español, los pobres de Dios. O sea, María no estaba dentro de las expectativas de ninguno de los profetas, de ninguno de los sacerdotes, de ninguna de las autoridades para que el Hijo de Dios naciera en ella. No estaba dentro de las expectativas, pero Dios piensa en María por ser una mujer sencilla, una mujer de fe y valiente. Además de eso, dice que María está rezando y entonces el ángel se le aparece y le dice: no temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios. Esto le hace entender a María que Dios cuenta con ella. Esto de hallar gracia, y cuando vamos a la traducción del griego al español, no es simplemente la llena de gracia, porque nosotros a veces decimos Santa María, ¿verdad? Dios te salve María, alégrate María, la llena de gracia. En la traducción de griego al español, la palabra griega que usa para la gracia es esta palabra y se puede traducir de esta manera: María, alégrate, la que estuvo, la que está y la que estará totalmente colmada de la gracia de Dios. Esto es lo que significa llena de gracia. Y esto es muy hermoso porque Dios colma de gracia a María, que es de la periferia, que es pobre, ¿verdad? Todo esto. ¿Por qué? Porque Dios transforma la vida entera. Y así empieza esta locura de amor. María, Dios cuenta contigo, ¿verdad? Y no porque tengas muchos saberes, ¿verdad? No porque tengas mucho dinero, no porque tengas todo lo del mundo, no, porque has hallado delante de Dios gracia, porque eres sencilla y tu fe es muy fuerte. Por eso Dios te ha transformado. Así le anuncia el mensaje que apela a la fe de María, y es que el Espíritu Santo hará que este mensaje fructifique dentro de ella. Para Dios no hay nada imposible. Esto apela a la fe de María. Pero María, al escuchar la voz del ángel con mucha atención, sin pensar en sus proyectos y sueños, sin pensar en su situación a José, sin pensar en su situación cultural o su juventud para la misión tan grande, también hace una pregunta muy válida: ¿cómo va a aparecer eso si yo no conozco varón? ¿Cómo va a acontecer esto si yo no conozco ningún hombre? Aunque estaba comprometida con José, todavía no estaba viviendo con José, porque en la tradición judía, comprometerse era que estar casados, pero todavía no vivir juntos. Comprometerse era: sí, ya eres mi esposa, pero hasta dentro de un año vamos a vivir juntos. Y empezaba todo el preparativo. Por eso María hace esta pregunta: ¿cómo voy a estar yo concebida de un hombre si yo no conozco hombre, ¿verdad? Si no he estado con un hombre aún, ¿verdad? Y José, que es mi prometido, todavía no estamos casados ni viviendo juntos, ¿verdad? De esta manera, el ángel le confirma que es hijo del Altísimo, ¿sí? Y así María
sin pensar en sus sueños, en sus cuestiones culturales, sin pensar en que es poca cosa para el Señor. Simplemente escucha lo que el Señor le está diciendo, ¿verdad? Por medio del ángel. A pesar de que este panorama puede ser un poquito difícil o terrible o desfavorable para ella y para su vida, ella confía en Dios totalmente. Ella no anda buscando que el Señor la escoja, ¿verdad?, para hacerla llena de gracia. Dios es el que irrumpe en sus sueños, irrumpe en su proyecto y ella simplemente se deja guiar por el Señor. Ella confiaba en Dios. Y para confiar en Dios no necesitamos tener muchas seguridades. Para confiar en Dios solamente necesitamos estar atentos a la voz del Señor, estar atentos y darnos cuenta de que el Señor todo nos lo ha dado y todo nos lo da. Eso es lo que necesita el ser humano para tener una fe y una confianza en Dios. María entendió esto. Después de que le dio todo el anuncio, después de que le dejó la semilla del Espíritu Santo en su vientre, dice que el ángel la dejó y se fue. Y uno dice, ¿por qué Lucas va a redundar en lo mismo, verdad? Que el ángel la deje y se vaya, es lo mismo. Si yo digo, bueno, yo los voy a dejar y también me voy, podemos decir, no, es lo mismo, ¿verdad? Pero esto tiene también una situación muy particular, es que cuando el Evangelio dice que el ángel la dejó y se fue, significa que el ángel la dejó, pero quedó totalmente sola frente al misterio. María había vivido un momento muy interesante con el ángel. Había dicho una palabra que todavía resuena en nuestros corazones y debería de resonar. Hágase en mí según tu palabra. Hágase lo que quieras, Señor. ¿Verdad? Esto lo dice con toda la libertad. Pero este hágase en mí le iba a traer consecuencias que no iba a poderse quitar en ningún momento. Consecuencias de, ¿y ahora cómo le digo a José? ¿Y ahora cómo le digo a mis papás? ¿Y ahora cómo hago? Me van a apedrear, porque en aquel tiempo en la que quedaba embarazada fuera del matrimonio era apedreada. ¿Y ahora qué voy a hacer? Pero María no se preocupa de eso, porque el Señor que ha comenzado la obra en ella, el Señor que le ha confirmado esta obra, es Él el que la va a llevar a buen término, aunque el pronóstico sea desfavorable, aunque el pronóstico pueda pensarse muy terrible, ella confía en Dios. Ella sabe que su vida está en Dios mismo. Lo hermoso de todo esto es que el ángel la deja frente al misterio, frente a la misión que ella no logra captar totalmente, no logra entender, frente a la misión que lo supera, pero ella, volvemos a decir, confía en Dios. Captemos por ahí, ¿por qué estoy diciendo tanto confianza en Dios, porque esto nos va a llevar al nacimiento. Ya casi vamos a llegar al nacimiento, pero tengamos claro esto, el que escucha la voz de Dios, el que confía en el Señor, hace nacer en su corazón a este Hijo del Altísimo. Lo hermoso es que la Madre, María Santísima, entiende algo, y porque no todo queda ahí, que el ángel la dejó y se fue, y listo, María dijo, bueno, sírvanme, yo soy la Madre del Altísimo, tienen que quererme, tienen que cuidarme, porque si yo me enfermo, porque en el momento en que yo empiece a tener problemas y todo lo demás, y este hijo no nazca, vamos a ver qué pasa, ¿verdad? No, María no dice, vengan, sírvanme, porque yo soy la Madre del Altísimo. En ningún momento. María, la Madre, en lugar de decir esto, se da cuenta que llevar a Cristo dentro no es un signo de que todo está concluido, no es un signo de poder aprovecharse de Dios, sino un signo de que hay que empezar a caminar, de que todo comienza, de que ese es el punto de partida. Y a veces nosotros podemos pensar en nuestra vida, yo no sé si les ha pasado, a mí a veces me pasa, yo digo, bueno, ya tengo a Cristo en mi corazón, ya me confesé, ya fui a misa, ya está todo concluido, ¿verdad? No, espérate, mira lo que nos dice María, esto de llevar a Cristo dentro no es un signo de que todo está concluido, de que ya puedo estar tranquilo, sino un signo de que todo comienza. ¿Y de qué manera comienza? ¿Qué hace María después de eso? María se sienta, esperará a que venga alguien a decirle, ¿verdad? O que vuelva el ángel a servirle. No, María se levanta sabiendo esto y se va a servir a la serranía, a donde su prima Santa Isabel. Y no crean que estaba cerca, estaba muy lejos. Dice que estaba a más de 200 kilómetros, imagínense ustedes, una cosa impresionante.
Aquí es donde nos damos cuenta de que María verdaderamente es una mujer que sirve, verdaderamente entiende de que el Señor que está dentro de su vientre le invita a salir de sí misma, a compartir este gran misterio. El mismo Lázaro Iriarte, Fray Lázaro Iriarte, nos dice lo siguiente con respecto a este misterio que María vive. Y nos dice así: es aquí donde comienza la peregrinación de la fe de María, en la cual habrá de estar siempre pendiente a la espera silenciosa de hechos y signos que le ayuden a rastrear la trayectoria divina y le indiquen cuál es el siguiente paso para dar o su papel en la locura del proyecto de Dios. Qué hermoso esto. Quien se ha encontrado con Jesús, quien se ha encontrado con el Hijo de Dios, no puede definitivamente continuar su vida de la misma manera. Y María lo entiende. María, que se ha encontrado con Jesús en su vientre, no puede seguir estando ahí sentada. Tiene que salir a servir, tiene que salir a dar esta noticia. Y esto nos hace entender a nosotros que debemos de, ahora que Jesús nace en nuestros corazones, de que no todo está concluido, sino que todo comienza, de que Jesús no nace en nuestros corazones solo para nosotros y yo me lo dejo y contemplo solo para mí. No, que Jesús cuando nace en mi corazón es para que nosotros salgamos de nosotros mismos y vayamos a llevarlo a toda la humanidad, para que así la humanidad se transforme, no por nosotros, sino por el Señor que va haciendo la obra en nosotros mismos. María no se queda sentada, hermanos y hermanas. Esta Navidad no nos quedemos sentados, caminemos, sigamos la peregrinación de la fe y especialmente sigamos guardando en nuestro corazón todos esos regalos que el Señor nos va dando, como María, que nos dice el Evangelio, que ella iba guardando todas las cosas hermosas que Jesús le iba enseñando, ¿verdad?, desde su niñez en su corazón. Y de esa manera nosotros también debemos de llevar eso en nuestro corazón, ¿verdad? Y el paso de María no es otro, el paso de llevar las cosas en el corazón no es otro, que el de salir de sí y anunciar, ¿verdad? Nuestra Navidad entonces, hermano y hermana, desde este Evangelio es servir. Nuestra Navidad es tener esa certeza de la que Dios nos ha primeriado y ha decidido nacer en el seno de nuestro corazón. Esta es la primera certeza. Dios tiene la iniciativa con María. Dios tiene la iniciativa con nosotros. Esto no lo perdamos de vista, porque a veces no queremos bajar los brazos nosotros, queremos hacerlo todo, queremos controlar todo, y cuando no sale bien, le echamos la culpa a Dios. En esta Navidad es tiempo de bajar los brazos y darnos cuenta que es el Señor el que nos primerea, es el Señor el que viene a nosotros, es el Señor el que viene para salvarnos. ¿Y de qué manera? De la manera de un niño, de la manera frágil de un bebé. Esta certeza nos lleva a entender también algo que es indiscutible, que la vida engendra más vida. Y la única manera de venir a este mundo, la única manera de pisar esta tierra, es por medio del vientre de una mujer. Por eso como cristianos defendemos la vida y estamos celebrando el día de hoy, en la Navidad, algo absolutamente, y la conclusión de la vida que se renueva, la vida que se hace más vida, ¿sí? ¿Qué debemos hacer entonces? ¿Qué debemos hacer nosotros en esta Navidad? Muy bien. Primero que todo, hermano y hermana, confiar que a pesar de que el pronóstico no sea muy favorable, podemos decirlo así, de que la situación no sea como mejor como la hemos tenido anteriormente, como María, que su pronóstico no era como muy favorable, y ahora como le digo a José, como le digo a mis papás, y qué me van a decir cuando yo les diga que es hijo del Altísimo, ¿verdad? Es muchas cosas, ¿verdad? A pesar de que el pronóstico no sea favorable, Dios está con nosotros. ¿Por qué? Porque ha nacido el Emanuel. El Emanuel no es otra cosa que decir el Dios con nosotros. Debemos de confiar. De aquí en adelante, bajemos los brazos. Si estamos pasando una situación difícil, la Navidad es el momento para volver a soñar, para volver a confiar, para volver a poner nuestra esperanza, no en nosotros mismos, seres frágiles, sino poner nuestra confianza en Dios que nos primerea. Después de eso, tenemos que tener en cuenta que hay que guardar en el corazón todo lo que nos ha dado el Señor. Y de tercero, tenemos que
ponernos en camino. Vamos a ir a una pausa comercial y ya volvemos para poder leer el otro evangelio que nos va a llevar al inicio y al fin de esta locura de la salvación del Señor que hoy estamos celebrando con tanta alegría, ¿sí? Así que no se vayan, vamos a una pausa comercial y ya volvemos a su programa, Un Café Capuchino. Paz y bien, seguimos entonces en su programa Un Café Capuchino y hoy en este programa especial de Navidad estamos totalmente alegres como cristianos, no como la Navidad que nos lo pinta la sociedad, sino como la Navidad que realmente vivimos los cristianos, una Navidad que nos hace soñar nuevamente, nos hace esperar, nos hace volver a renovar fuerzas. Y estábamos hablando de que María nos enseña en esta peregrinación de fe, en esta peregrinación de nacimiento, nos enseña tres elementos importantes que no podemos perder de vista. El primero, confiar, que a pesar de los momentos difíciles, Dios está con nosotros. Guardar en nuestro corazón todas las cosas, como María, ser contemplativos y agarrar en el aire, y esto es muy importante, los regalos que Dios trae a nuestra vida. Porque a veces Dios, y es que no digo a veces, digo siempre, Dios le encanta los detalles y le encanta hablarnos a nosotros por medio de detalles. Entonces esto significa que guardar en el corazón es tomar las cosas en el aire, agarrar los pequeños regalitos de Dios en el aire, ¿sí? Además de eso, el tercer elemento que nos enseña María en esta peregrinación de nacimiento es ponernos en camino, que lo que llevamos dentro de nosotros no es nuestro y hay que compartirlo, no con palabras, sino con nuestra presencia. Porque aunque María, y aquí entra un poquito como la parte jocosa, ¿verdad? Aunque María hubiera tenido WhatsApp, hubiera ido igualmente donde su prima Santa Isabel. ¿Por qué? Porque no son sus palabras las que van a convencer a Santa Isabel. Porque Santa Isabel, a pesar de que no entendía y no sabía todavía y no había hablado con María, cuando llega María a su presencia, el niño salta del vientre y entonces Isabel entiende de que es el Hijo de Dios. Es con nuestra presencia que el Señor transforma la vida de los demás. Ponernos en camino significa entender de que Dios nos ha dado un hijo, nos ha nacido un niño, pero ese niño es para aportarlo y llevarlo a los demás. Vamos a otro texto para ir como metiéndonos en esa sintonía, ¿no? Estamos hablando de los dos momentos cruciales de la Navidad. La concepción de María y ahora vamos a hablar del nacimiento de Jesús, que va a llevar toda esta línea de locura de salvación del Señor. Este evangelio es tomado de Mateo 2, del 1 al 12. Entonces vamos a leer, pongamos atención, Mateo 2, del 1 al 12. Jesús nació en Belén de Judea, en tiempos del rey Herodes. Sucedió que unos magos de Oriente se presentaron en Jerusalén preguntando, ¿dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer? Vimos aparecer su estrella y venimos a adorarle. Al oírlo, el rey Herodes comenzó a temblar y lo mismo que él toda Jerusalén. Entonces, reuniendo a todos los sumos sacerdotes y letrados del pueblo, les preguntó en qué lugar debía nacer el Mesías. Le contestaron, en Belén de Judea, como está escrito por el profeta. Tú, Belén, en territorio de Judá, no eres ni mucho menos la última de las poblaciones de Judá, pues de ti saldrá un jefe, el pastor de mi pueblo Israel. Entonces Herodes llamó en secreto a los magos, le preguntó el tiempo exacto en que había aparecido la estrella. Después le envió a Belén con el encargo. Averigüen con precisión lo referente al niño y cuando lo encuentren, avísenme para que yo también vaya a adorarle. Y habiendo escuchado el encargo del rey, se fueron.
De pronto, la estrella que se le apareció en oriente avanzó delante de ellos hasta detenerse sobre el lugar donde estaba el niño. Al ver la estrella se llenaron de una inmensa alegría. Entraron en la casa, vieron al niño con su madre María y postrándose lo adoraron. Abrieron sus tesoros y le ofrecieron como regalos oro, incienso y mirra. Después, advertidos por un sueño de que no volvieran a casa de Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Esta es el evangelio que nosotros vamos a ir leyendo en esta Navidad. Acordémonos que la Navidad no termina con el 24 en la noche, hermano y hermana. La Navidad comienza el 24 en la noche y va a terminar hasta el bautismo del Señor allá por el 12 de enero. ¿Sí? Pongamos atención a eso. Estamos empezando la Navidad y en el transcurso de la Navidad vamos a leer esta lectura como base vertebral de toda la Navidad. ¿Qué pasa aquí? Y es que es un texto muy hermoso y muy tierno a la vez, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nos presentan varias figuras. Los Reyes Magos, ¿verdad? La tradición dice que eran hombres piadosos que se dedicaban a ver las estrellas. Y dice que estas personas llegaron hasta Jerusalén a buscar al niño porque habían rastreado por medio de la estrella dónde debía de nacer el niño, ¿verdad? ¿Y qué es lo que quieren ellos? Verdaderamente ellos quieren adorar al Señor y más que el Señor que les dé a ellos, ellos llevan regalos para el mismo Señor, ¿verdad? Herodes es todo lo contrario a Jesús. Ojo esto, es todo lo contrario a los Reyes Magos y a Jesús. ¿Por qué? Porque Herodes es la muerte, es el egoísmo, es el poder, es la violencia, es la confianza en las cosas de este mundo. Y ojo, disfraza en secreto de bondad, ¿verdad? Que es peligroso para que él también dice, yo voy a adorarles. Esto es muy interesante y esto es muy peligroso, porque este Herodes, que es la violencia, que es la maldad, que es el poder, que son las cosas de este mundo, muchas veces se disfraza de bondad y hasta el mismo Herodes tiene la capacidad, ¿verdad?, de decir, vayan a ver a este niño y me vienen y me avisan para que yo también vaya a adorarle. Esto es algo un poco peligroso. ¿Por qué? Porque tenemos que tener cuidado en medio de la vida, que las cosas a veces se nos muestran con bondad y se nos muestran con alegría y todo lo demás, pero al final nos terminan arrebatando lo que más nosotros amamos. Pongamos atención a Herodes porque puede ser la contraparte de la Navidad que tal vez muchos de nosotros también vamos a vivir porque nos dejamos embaucar por estos poderes de este mundo, por esta violencia de este mundo. Los magos, ya vimos, continúan su camino y llegan a la escena que para mí es una de las escenas más hermosas del Evangelio de Mateo. Dice así, entraron a la casa, vieron al niño con su madre María y postrándose lo adoraron. Qué hermoso. Yo no sé si a ustedes no les evoca algo, pero a mí me evoca mucho por dentro. ¿Por qué? Porque me imagino esa escena. María en medio del frío con el niño que no está haciendo nada extraordinario, como pensarían el rey Herodes, que viene el niño y viene con poder ya desde niño. No, el niño en los brazos de su madre, sin hacer nada, escondido el misterio ahí, en esa familia de Nazaret. María, su madre, con el niño en brazos, y ellos, los mismos Reyes Magos, que se postran y reconocen la gran omnipotencia de Dios en esa figura sencilla del amor cotidiano de una madre a su hijo. Qué hermoso de verdad. Así es como empieza a adorarle estos Reyes Magos a este Señor que va a salvar toda la humanidad. Dios se hizo niño, frágil, pobre, no para que le adoraran los poderosos de este mundo, no para que la violencia lo adorara, no para que el mismo mundo, para que todas las cosas de este mundo, los que tienen más, lo adoraran, sino para que los humildes, los pequeños, los que tienen la capacidad de rastrear por medio de la contemplación a Dios, les llegaran a adorar primero. Y es que son los pastores, son los Reyes Magos, son los pobres de Dios, los que llegan primero a recibir esa salvación de Jesús, ¿verdad? Los desechados de este mundo, los que tienen la sensibilidad de ver a Dios en lo pequeño, en lo cotidiano. Estos
son los que pueden llegar a contemplar el misterio en medio de algo tan común y corriente como es una madre con un niño, ¿verdad? Este es el punto de la Navidad. El punto de la Navidad no es las cosas pomposas, no son los regalos, no es simplemente estar ahí celebrando como celebramos otras cosas, como celebramos todo en esta vida, ¿verdad? Sino es un momento para poder contemplar con los ojos de Dios, con los ojos tiernos de Dios, esta escena tan hermosa de una madre con su hijo, que nos trae la salvación. La Navidad tiene su punto en esto, un Dios que se muestra pequeño, un Dios que se deja ver en lo pequeño, un Dios que verdaderamente se deja en la sencillez y en la pobreza, ¿sí? Que al parecer no es nada extraordinario, pero que transforma todo lo que toca por medio del amor. Transforma un establo en el lugar más importante para el cristiano. Acordémonos que el pesebre no era un lugar bonito, no era un palacio. El pesebre, ¿qué era? Era un lugar donde comían las vacas y los bueyes y todos los animales. Era un lugar que olía feo, un lugar que olía a boñiga, un lugar donde nadie quisiera ni siquiera dormir. Y María ahí fue donde tuvo al Hijo de Dios. Entonces Jesús todo lo que toca lo transforma por amor. Transforma un establo, un lugar donde nadie quiere estar, un lugar donde ni los animales pueden dormir ahí por el olor y por todo lo demás. Lo transforma en el lugar más importante, en el palacio más importante para nosotros los cristianos. Todo lo que toca lo transforma por el amor. Transforma el mal olor, la suciedad del lugar en un hogar. Transforma los momentos difíciles, el mismo frío que tiene el mismo Jesús, ¿no? La suciedad, todo lo demás, en un hogar. Por eso Jesús es lo que nosotros estamos ahora desbordantes de alegría. El mismo Jesús es el único que transforma nuestro corazón, muchas veces maloliente, muchas veces con boñiga, muchas veces con frío, un corazón frío, muchas veces un corazón lleno de cosas y desordenado. Es el único que transforma nuestro corazón en un hogar, en un corazón rebosante. Es el único que transforma nuestras situaciones de pérdida, nuestras situaciones de desesperanza, nuestras situaciones de preocupación, nuestras situaciones del día a día, en medio de nuestro matrimonio, en medio de nuestra familia, en medio de nuestro trabajo, en medio de alguna situación particular. Es el único que transforma esto en salvación. Es el único que nos puede dar la salvación, transformar nuestro corazón en algo mejor, en algo grande, en algo según Dios. Esto es muy hermoso. ¿Por qué? Porque este corazón que tal vez está desordenado, insignificante y muchas veces hasta muerto, termina convirtiéndose en un hogar, en vida, en paz. Pero esto solo sucede si dejamos nacer a Jesús en el establo llamado corazón. Eso es lo que nosotros en este día estamos celebrando. Por eso la transformación del corazón no viene solo de nosotros mismos. La transformación del corazón no es simplemente decir, hoy es Navidad, voy a decidir transformar el corazón. No, lo que nosotros decidimos es poder dejar entrar a Jesús en nuestro corazón, dejar entrar a Jesús, a José y a María en nuestro corazón para que ahí nazca el niño Jesús y transforme nuestra vida entera. Y es que Jesús realmente, al nacer en nuestro corazón el día de hoy, le da vuelta entera a toda nuestra vida y nos hace entender de que el valor de la vida está en que Jesús esté en nuestras vidas. Si tu matrimonio, hermano y hermana, empieza a oler mal, si tu familia está pasando por situaciones de frío, de miseria, de muchas veces de indigencia, si tal vez te sientes en el pecado, en medio de la caca, de la boñiga, ¿no? Hoy es el día específico para dejar a Jesús nacer en el corazón y decirle, Señor, ya sabes lo que tengo un establo de corazón, pero te dejo nacer este día para que me transformes. Y mira, Jesús va a transformar por medio del amor que nos tiene ese corazón. Solamente nos queda a nosotros abrirlo para que Jesús nazca ahí. Los magos, y esto es algo muy importante, no se devolvieron a donde Herodes. Los magos se fueron por otro camino. Y esto es muy importante para que nosotros podamos vivir esta Navidad, porque en el momento que nosotros nos encontramos con Jesús pequeño en este corazón,
es en el momento donde nos damos cuenta que volver a Herodes, volver a la violencia, volver al pecado, volver a las cosas de este mundo, ya no es una opción en nuestra vida. Ahora la opción es hacer un nuevo camino por donde Dios nos va a guiar. Pero para eso hay que escucharlo, porque si no, vamos a terminar la otra Navidad ya volviendo a Herodes, ¿verdad? Tengamos cuidado con esto. ¿Por qué? Porque los magos se fueron por otro camino. Quien se encuentra con Jesús, su vida no puede caminar de la misma manera. Camina por otros lugares. Así que pongámonos atención a eso. Debemos de buscar nuevos caminos, nuevas formas de vivir, nuevas formas de transformar nuestra vida, porque Dios transforma todo lo que toca. La Navidad nos devuelve la capacidad de soñar como cristianos, como familia, como pareja, como hermanos y como comunidad. Pues bien, se nos ha acabado el tiempo, yo estoy contentísimo, estoy feliz de estar celebrando esta Navidad con ustedes, así que les deseo que este tiempo que empieza en la liturgia lo vivamos con todo el corazón. Vivamos este domingo extendido que se llama Navidad y pongámonos en sintonía del Señor para que el Señor transforme nuestra vida. Y de mi parte, y de parte también de todos nuestros hermanos de FTV, ¿verdad? De toda esta comunidad, les deseamos una feliz Navidad. Y de mi parte y de parte de todos nosotros los franciscanos, que también estamos contentísimos de estar viviendo este momento de Navidad, también les deseamos una feliz Navidad y que el Señor les bendiga y que el Señor vaya transformando sus vidas como transforma también la mía. Que el Señor les bendiga, se despide su servidor, Fray Francisco. Esto ha sido un café capuchino. ¡Feliz Navidad!